Soy un hombre de 32 años que vive en Portland y trabaja como ingeniero de software. Siempre he sido el tipo callado de mi familia, el que mantiene la paz, paga la cuenta en las cenas y nunca arma un escándalo. Eso funcionaba bien hasta que me di cuenta de lo lejos que estaban dispuestos a llegar para que otra persona se sintiera cómoda a mi costa. Durante 6 años, estuve en una relación con una mujer llamada Elise. Nos conocimos a través de amigos en común, nos mudamos juntos después de 2 años y, durante mucho tiempo, pensé que terminaríamos casados. No solo era cercana a mí, prácticamente se había incrustado en mi familia. Mi madre la trataba como a una segunda hija. Mi hermana menor, Cara, compartía todo con ella, incluso más que conmigo. Y Liz se unía a nosotros para cumpleaños, festivos e incluso barbacoas de fin de semana al azar. Sentía que pertenecía. Esa ilusión se hizo añicos cuando descubrí que Liz me había estado engañando con un compañero de trabajo. No voy a entrar en detalles sobre cómo me enteré, pero no era algo que pudiera ignorar o perdonar. Terminé las cosas inmediatamente. Me mudé de nuestro lugar compartido, tomé solo lo que era mío y corté el contacto por completo. Asumí que ese era el final para ambos, pero mi familia no lo vio de esa manera. Unos meses después, cuando se acercaba la Navidad, llamé a mi madre para preguntarle sobre nuestros planes habituales. Fue entonces cuando me dijo que Elise ya había sido invitada. Dijo que era solo para evitar incomodidades, que tal vez debería saltarme la cena de este año. Sus palabras exactas fueron algo así como, sería mejor para todos si te saltaras esta, solo por esta vez. Estaba atónito. No era la familia de Elise. Era la mía. Pero no discutí. Pensé que era una reacción exagerada emocional, tal vez un sentido de justicia malentendido. Me dije a mí mismo que era una casualidad e intenté no pensar demasiado en ello. Me quedé solo en casa esa Navidad y le dije a la gente que estaba ocupado con el trabajo. Al año siguiente, me puse en contacto antes, pensando que planificaríamos con anticipación, pero fue de Javillu. Mi hermana dejó escapar durante una llamada que Elise estaría allí de nuevo. Y cuando pregunté por qué, me dijo que Elise lo estaba pasando mal emocionalmente y mi madre no quería excluirla. Cuando insistí, actuaron como si estuviera siendo dramático. Me dijeron que necesitaba madurar, que no se trataba de elegir bandos y que estaba exagerando las cosas. Tampoco fui ese año. Este año, volvió a suceder. Mi hermana mencionó casualmente que Elise estaría allí como si fuera algo normal. Le pregunté directamente si esperaban que me lo saltara otra vez. Hizo una pausa y dijo, es complicado. Esa fue la gota que colmó el vaso. No era complicado en absoluto. Era una elección, una que habían hecho 3 veces seguidas. Yo no fui quien engañó. Yo no fui quien se alejó de la relación. Y, sin embargo, de alguna manera, me convertí en el forastero en mi propia familia porque se sentían demasiado cómodos con Elise como para dejarla ir. La única persona que pareció notar lo loco que era esto, mi primo Trevor. Siempre ha sido directo en el buen sentido. Me preguntó si esto había sucedido más de una vez, y cuando le expliqué, se quedó atónito. Me dijo que no estaba bien y que si no quería ir a la cena de Navidad familiar, él organizaría una aparte, solo para cualquiera que sintiera lo mismo o no quisiera fingir que todo estaba bien. No le di una respuesta de inmediato, pero la oferta permaneció en mi mente. No se trataba solo de que Elise estuviera allí. Era el hecho de que nadie en mi familia me preguntó realmente cómo me sentía. Ni una sola vez alguien sugirió que tal vez Elise debería ser la que diera un paso atrás. Mi madre lo llamó mantener la paz. Yo lo llamo reescribir la lealtad. Incluso mi padre, que claramente no estaba entusiasmado con nada de esto, nunca dijo nada. Se quedó al margen, ignoró la tensión y dejó que las cosas sucedieran. Y cada vez, yo también dejé que sucediera. Me hice a un lado. Me tragué mi orgullo. Les di el beneficio de la duda, pero ya no más. Este año, no les dije que me quedaría lejos. No discutí. No intenté hacerles ver mi punto de vista. En cambio, comencé a hacer planes, en silencio, con cuidado. Sabía que tenía que dejar de tratar esto como algo que se arreglaría solo. Mi ausencia no estaba arreglando nada. Solo les estaba facilitando fingir que no importaba. Trevor y yo comenzamos a intercambiar mensajes de texto.
Me ofreció volver a organizar la cena, y esta vez dije que sí. No solo sí, le dije que estaba totalmente de acuerdo. Haríamos nuestra propia reunión. Sin culpa, sin actuación, solo la gente a la que realmente le importaba. En el momento en que me comprometí con ese plan, algo cambió. Ya no estaba esperando a que actuaran correctamente. Había terminado de esperar por completo. Y por primera vez en años, comencé a pensar menos en lo que me estaba perdiendo y más en lo que finalmente había terminado de aceptar. El fin de semana siguiente, decidí que no iba a dejar que esto sucediera por tercera vez. Programé una llamada de Zoom con mi familia. Envié la invitación con un mensaje corto diciendo que necesitábamos tener una conversación honesta antes de las vacaciones. Mi madre respondió casi de inmediato con un emoji de pulgar hacia arriba. Mi hermana lo leyó y no respondió. Mi hermano Mark dijo que estaría allí, y Trevor, por supuesto, ya estaba al tanto. Cuando comenzó la llamada, todos aparecieron excepto un primo que dijo que vería la grabación más tarde. Mi madre parecía rígida y formal, sentada en la mesa del comedor como si estuviera a punto de moderar un ayuntamiento. Mi hermana seguía mirando fuera de la pantalla como si alguien más pudiera estar dándole las líneas. Mark parecía querer estar en cualquier otro lugar. Trevor estaba tranquilo, recostado en su silla, con los brazos cruzados. Fui directo al grano. Les dije que este sería el tercer año que se me pedía que no viniera a Navidad. Dije que no iba a seguir bailando alrededor del tema. Quería saber por qué seguían eligiendo a Elise antes que a mí. Mi hermana intervino primero. Dijo que no se trataba de elegir a nadie. Se trataba de paz. Según ella, Elise era como de la familia, y tenernos a los dos en el mismo evento crearía tensión. Dijo que todos estarían nerviosos y que arruinaría las vacaciones. Le pregunté por qué la comodidad de Elise estaba siendo protegida como un tesoro frágil mientras que la mía era tratada como un inconveniente. Les recordé que Elise no era solo una ex. Era alguien que había mentido, engañado y dejado un desastre. Y de alguna manera yo era el que estaba siendo removido para que ella pudiera seguir disfrutando de la cena familiar y las medias navideñas como si nada hubiera pasado. Mi madre se movió en su asiento y finalmente habló. Dijo que no quería hacerme daño, pero admitió que todavía pensaba en Elise como parte de la familia. Dijo que sería cruel dejar de invitarla repentinamente después de todos estos años. Según ella, Elise había estado allí para cada festivo desde que ella y yo nos pusimos serios, y simplemente no se sentía bien cortarla. Les recordé de nuevo que Elise había engañado, que no era familia, que su continua lealtad a ella se parecía mucho a una traición. Mi madre dio una vaga excusa sobre que la gente comete errores, y como el perdón era parte de la vida. Dijo que había construido una relación con Elise, y que no le parecía justo simplemente terminar esa relación porque la mía había terminado mal. Mark permaneció completamente en silencio. Su pantalla estaba encendida, su cara era visible, pero no dijo una sola palabra. Podía decir que tenía opiniones. Siempre las tuvo, pero ni una sola vez intervino. Fue entonces cuando Trevor finalmente habló. No alzó la voz. Simplemente hizo la pregunta en voz alta. ¿Cómo podían justificar pedirme que me quedara lejos mientras seguían extendiendo la alfombra roja a la persona que me había hecho daño? Preguntó qué tipo de mensaje enviaba eso, no solo a mí, sino a todos los demás en la familia. Mi madre se puso a la defensiva. Dijo que Trevor no entendía la situación completa y lo acusó de estar provocando un drama que no necesitaba existir. Dijo que este era un asunto de familia y que los forasteros debían dejar de inmiscuirse. Trevor le recordó que era familia. Solo porque no estuviera sentado en su mesa de la cena todas las semanas no significaba que no hubiera visto lo suficiente como para reconocer lo que estaba sucediendo. Preguntó por qué a las personas que no habían hecho nada malo siempre parecía que se esperaba que desaparecieran en silencio. Les conté algo que no había compartido antes. Después de que Elise y yo rompimos, me envió un correo electrónico. En él, se disculpó más o menos, pero la parte que se me quedó grabada fue que planeaba mantenerse cerca de mi familia porque esas eran las relaciones que todavía le importaban. Usó esas palabras exactas. Leí esa línea en voz alta en la llamada. Hubo una pausa. Entonces mi hermana dijo que Elise probablemente no lo decía de esa manera. Mi madre dijo que Elise solo había sido honesta sobre sus emociones y no merecía ser atacada por ello.
Ni siquiera se detuvieron a considerar lo manipulador que era. Dejé clara mi posición. No iba a ir a ningún evento donde Elise estuviera presente. Ni ahora, ni nunca. Les dije que mi ausencia ya no sería porque ellos lo pidieran. Sería porque yo elegía protegerme. Y lo dije claramente. Cualquier relación que tenga con esta familia en el futuro se basará en el respeto por mis límites. Y durante 3 años, habían fallado esa prueba. Nadie dijo mucho después de eso. Mark miró su teléfono. Mi hermana dejó la llamada primero, luego mi madre. Luego fuimos solo yo, Trevor y la pantalla en blanco de Zoom. 1 hora más tarde, Trevor me envió un mensaje de texto diciéndome que estaba orgulloso de la forma en que lo había manejado. Dijo que necesitaba ser dicho. Luego envió un mensaje de seguimiento. ¿Seguimos bien para nuestra versión de la Navidad? Creo que más gente va a querer participar. Le dije que estaba más que listo. 3 días después de la llamada de Zoom, recibí un correo electrónico de Elise. No había sabido nada de ella desde la ruptura. Escribió que estaba haciendo esto más grande de lo que era y que nunca le había pedido a mi familia que me excluyera. Afirmó que no tenía control sobre quién era invitado y que solo quería mantener la paz. No respondí. La bloqueé en todas las plataformas, correo electrónico, redes sociales, todo. Esa puerta estaba cerrada para siempre. Más tarde esa noche, recibí un mensaje de mi hermana. Ella dijo que Elise había sido una fuente de fortaleza para nuestra madre y que yo había tomado todo de la manera equivocada. No reconoció la llamada de Zoom, no preguntó cómo estaba, solo intentó justificar el lugar de Elise en la familia nuevamente. No respondí. Bloqueé su número y silencié todos los chats grupales familiares. No tenía sentido mantener las líneas abiertas que solo enviaban culpa y negación. Al día siguiente, mi padre llamó. Esperó hasta que supo que había terminado el trabajo. Me dijo que lamentaba no haber hablado en la llamada de Zoom. Dijo que se había sentido acorralado durante mucho tiempo y que las cosas en casa habían estado tensas desde que rompí con Elise. Escuché. Luego le dije que si realmente decía lo que decía, era hora de demostrarlo. Las palabras ya no tenían mucho peso. Si quería una relación conmigo, tenía que ser en igualdad de condiciones ahora. Esa misma noche, Trevor me envió una captura de pantalla de un chat grupal con nuestros primos. Algunos de ellos se sorprendieron al saber que no había estado en Navidad los últimos años. Un primo incluso admitió que pensaba que solo había estado viajando por trabajo. Trevor les había contado lo que realmente sucedió, cómo Elise había ocupado mi lugar en la mesa de la cena y cómo el resto de la familia había seguido la corriente como si fuera normal. Después de eso, más primos se comunicaron en privado. Uno de ellos preguntó si me parecería bien que asistiera a la reunión de Trevor este año. Otra dijo que siempre había sentido que algo andaba mal, pero nadie había explicado nada. El impulso aumentó rápidamente. Trevor y yo comenzamos a hacer una lista. Lo llamamos Navidad recuperada. Lo planeamos para la víspera de Navidad en su casa, estilo potluck, con todos trayendo algo especial. El fin de semana siguiente, mi madre llamó. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. Dijo que estaba devastada, que estaba dividiendo a la familia solo para probar un punto. Le dije que esto no se trataba de venganza o alguna acrobacia. Se trataba de finalmente hacer algo diferente después de 3 años de ser apartado silenciosamente. Le recordé que yo no había comenzado esto. Ella lo hizo cuando decidió invitar a Elise y decirme que no fuera. Ella dijo que todavía era bienvenido a asistir a la cena de Navidad habitual siempre y cuando no creara incomodidad para Elise. Esa fue su frase exacta. Le pregunté por qué la comodidad de Elise seguía surgiendo, pero la mía nunca lo había hecho. Ella no respondió a eso, solo repitió que esperaba que lo pensara bien. Terminé la llamada diciéndole que cualquier reunión con Elise no era una a la que asistiría ahora o en el futuro. Esa parte no era negociable. Más tarde esa noche, actualicé a Trevor y a los primos que se habían comunicado. Les dije que estaba totalmente de acuerdo con la nueva reunión. Me ofrecía traer 2 de las viejas recetas familiares que había aprendido de mi abuela, el pastel de batata y un pastel de nueces que no habíamos comido en años. Algunos primos se ofrecieron a hacer la lista de reproducción de música.
Uno dijo que traería el mismo mantel que solía estar en la casa de nuestros abuelos antes de que fallecieran. Alguien más se ofreció a traer juegos de mesa y luces de cadena. Nadie estaba hablando de drama. Nadie estaba cotilleando. Todo era planificación, emoción y nueva energía. Por primera vez en años, estábamos haciendo algo que se sentía como nuestra propia tradición. No una actuación forzada, no una prueba de lealtad, solo una reunión de personas que querían apoyarse mutuamente. Las confirmaciones de asistencia seguían llegando en silencio, consistentemente, y cada una de ellas dejaba claro. La gente no había conocido la historia completa hasta ahora. Pero una vez que lo hicieron, no estaban de acuerdo con cómo se habían manejado las cosas. Teníamos más gente viniendo de lo que esperaba. Trevor dijo que podríamos necesitar pedir prestadas sillas plegables a un vecino. Le dije que yo me encargaría de eso, e hice un viaje a la tienda de manualidades local para comprar pequeñas tarjetas para colocar los nombres. No solo estaba apareciendo. Estaba reclamando mi lugar de nuevo en la mesa, incluso si no era en la que crecí. 2 semanas antes de Navidad, mi tía, la hermana mayor de mi madre, envió un mensaje en el chat grupal familiar principal preguntando quién asistiría a la cena tradicional este año. Antes de que pudiera responder, mi hermana respondió con un mensaje corto diciendo que yo estaba haciendo lo mío con Trevor y que no necesitaba ser discutido. Así como así, me borraron de la lista antes de que siquiera tuviera la oportunidad de hablar por mí mismo. Unos minutos más tarde, recibí un mensaje de texto privado de mi tía. Dijo que estaba confundida y preguntó qué estaba pasando. Se había dado cuenta de que había estado ausente de la Navidad durante los últimos 2 años, pero supuso que estaba trabajando o viajando. Le conté la verdad, todo, que Elise todavía estaba siendo invitada, que me habían pedido que no fuera varias veces y que estaba organizando una nueva reunión con Trevor este año porque ya había tenido suficiente. Ella no respondió de inmediato. Pero esa noche, llamó a mi madre. Según Trevor, quien más tarde lo escuchó de un primo que estaba allí, mi tía estaba furiosa. Preguntó cómo era posible priorizar a una exnovia sobre un hijo. Mi madre le dijo que Elise necesitaba estabilidad durante las vacaciones y desestimó la creciente reacción negativa como solo un drama familiar. Eso no funcionó. Mi tía le dijo directamente que no asistiría a ningún evento navideño que me excluyera. También dijo que se uniría a la cena de Trevor en su lugar y que cualquiera que le preguntara por qué recibiría la historia completa. Después de esa llamada, las cosas se movieron rápido. A la mañana siguiente, 3 primos me enviaron un mensaje preguntando si lo que estaban escuchando era cierto. Lo confirmé. Uno de ellos dijo que siempre había sentido que las cosas eran raras, pero no quería entrometerse. Otra admitió que estaba sorprendida de que Elise todavía fuera bienvenida después de lo que pasó. Les dije a ambos que la cena de Trevor estaba abierta a cualquiera que no quisiera fingir que no había pasado nada. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje de voz de mi madre. Su voz era aguda y fría. Me acusó de poner a la gente en su contra y dañar la tradición familiar sin razón. Escuché una vez, lo eliminé y no respondí. No quedaba nada que explicar. Mientras tanto, la lista de invitados de Trevor seguía creciendo. Comenzó a enviarme actualizaciones diarias por mensaje de texto con los nombres de los familiares que habían preguntado si podían unirse. Algunos de ellos tenían hijos, así que comenzamos a hacer planes adicionales para tener algo festivo para los más pequeños, decoraciones, un rincón de películas, una estación de galletas. El esposo de mi prima se ofreció a colocar luces exteriores y prestarnos algunas sillas plegables. Entonces las cosas se pusieron aún más desordenadas. Una de mis primas, que ya se había comprometido con el evento de Trevor, me reenvió una captura de pantalla. Elise le había enviado un mensaje privado preguntando por qué no iba a la cena principal y si algo andaba mal. La respuesta fue corta y clara. Mi prima le dijo que la lealtad todavía importaba y que no se sentía cómoda apoyando un evento que expulsara a alguien que no había hecho nada malo. Unas horas más tarde, esa prima llamó para decirme que Elise había abandonado la conversación sin responder. El mensaje había sido leído e ignorado. Eso fue todo. La voz continuó difundiéndose. Una amiga de la familia, alguien que siempre había sido cercano a mi madre, me llamó de la nada. Dijo que no tenía idea de que Elise todavía estaba siendo incluida en los eventos familiares. Supuso que la ruptura había cortado esos lazos.
Cuando le dije que no lo había hecho, se quedó callada. Luego dijo que ella tampoco asistiría a la cena habitual este año. No dijo nada más, solo eso. Mientras Trevor y yo seguíamos organizando, nos dimos cuenta de algo que no habíamos esperado. Mucha gente se había sentido incómoda con la forma en que mi familia manejó las cosas a lo largo de los años. Simplemente no habían sabido qué decir. Pero ahora que la verdad estaba a la luz, no estaban dispuestos a seguir adelante con eso. Pedimos bandejas de comida adicionales y trasladamos la reunión de la sala de estar al patio trasero donde se estaba instalando una carpa alquilada. Uno de los primos más jóvenes se ofreció a traer un proyector para películas navideñas. Otro se ofreció a hacer una barra de chocolate caliente con aderezos y bastones de caramelo. Al final de esa semana, teníamos más de 20 personas confirmadas para la reunión de Trevor. Casi la mitad de la familia extendida había tomado su decisión, y no era la que mi madre esperaba. Una semana antes de Navidad, recibí una llamada de mi padre mientras estaba ayudando a Trevor a colgar luces alrededor del patio trasero. Dijo que había tomado una decisión, asistiría a la cena de Trevor. No lo dijo como una pregunta o un tal vez. Dijo que estaba listo para enfrentar cualquier consecuencia que viniera de ello en casa. Acordamos no contárselo a nadie por adelantado, no porque lo estuviéramos ocultando, sino porque sabíamos lo rápido que las cosas se saldrían de control una vez que se supiera. Cuanto menos espacio hubiera para la manipulación, mejor. Esa misma tarde, Trevor envió la lista final de invitados. Teníamos 26 invitados confirmados, incluidos 2 niños pequeños y un adolescente que se había ofrecido como DJ. Establecimos un plan para los calentadores, pedimos prestadas 2 mesas plegables a un vecino y organizamos estacionamiento adicional con una familia al otro lado de la calle. Todo se estaba moviendo, pero la tensión fuera de nuestro evento estaba aumentando. La voz se había corrido rápido. Algunos familiares que aún no habían elegido un bando estaban comenzando a recibir llamadas de mi madre. Los invitó a una nueva cena, 2 días antes de Navidad, en su casa. Dijo que era para aquellos que querían mantener viva la tradición sin toda la tensión. No nos mencionó a mí ni a Trevor, solo una cena de reinicio para reformular la narrativa. Una prima que aún no se había comprometido con ninguno de los 2 lados decidió ir. Me dijo más tarde que quería ver por sí misma lo que estaba pasando. Esa cena terminó siendo extraña. Y Liz estaba allí. En algún momento durante la comida, se levantó y dio un breve discurso. Dijo que estaba agradecida de seguir siendo considerada familia y que no todos podían entender la fortaleza que se necesita para seguir siendo amable. Según la prima, varias personas se movieron en sus asientos. Algunos aplaudieron cortésmente, algunos miraron hacia abajo. A la mañana siguiente, Liz publicó una vaga historia de Instagram con una línea sobre las personas que se aferran al pasado superpuesta a una foto borrosa iluminada con velas. La mayoría de los primos más jóvenes lo ignoraron, pero uno me envió una captura de pantalla y bromeó: ¿es esta su campaña para el Oscar? No respondí a nada de eso. Me mantuve enfocado en terminar nuestros planes. Trevor y yo finalizamos el menú de comida. Un primo se ofreció a recoger bebidas adicionales. Otro creó una lista de reproducción navideña con la aportación del resto del grupo. El DJ adolescente ayudó a configurar un pequeño proyector para reproducir viejos clips de películas navideñas de fondo. Esa noche, una carta escrita a mano llegó a mi casa. Era de mi madre. El sobre era grueso, doblado cuidadosamente. Dentro, escribió que estaba devastada por lo que le había hecho a esta familia. Dijo que había puesto a la gente en su contra, orquestado la traición y que estaba llorando al hijo que pensó que había criado. La leí una vez, luego la puse en el cajón con las tarjetas de Navidad y no respondí. El tono no había cambiado, solo el método de entrega. Mientras tanto, el apoyo del otro lado seguía creciendo. Mi tía, que me había defendido antes, llamó y dijo que iba a cubrir el costo de todos los postres y bebidas. Dijo que nunca había visto a este lado de la familia unirse así antes, que le recordaba cómo solían sentirse las fiestas. Algunos de los primos comenzaron a trabajar en una presentación de diapositivas. Sacaron fotos antiguas de los álbumes de nuestros abuelos, escanearon fotos de la infancia y lo unieron todo en un bucle para la noche. Y Liz no estaba en ninguna de las fotos que eligieron, no por despecho, solo para mantenerlo enfocado en nosotros. Entonces, una sorpresa.
Mark me envió un mensaje de texto por primera vez desde la llamada de Zoom. Dijo que estaba reconsiderando todo y quería saber si todavía podía venir a la cena de Trevor. No ofreció una explicación, solo preguntó si era demasiado tarde. Le dije que era bienvenido, pero solo si venía por sí mismo, no para actuar como un amortiguador o para jugar en ambos lados. No respondió de inmediato. No hice un seguimiento. En ese momento, no estaba buscando claridad de nadie. Si aparecía, genial. Si no, el evento seguiría adelante sin él. Al final de la noche, Trevor y yo revisamos la lista de verificación por última vez. Teníamos sillas, música, comida, decoraciones, bebidas, juegos, espacio para los niños, mantas de respaldo e incluso una cámara Polaroid que un primo había encontrado en su ático. No había tensión, ni segundas conjeturas, solo preparación para algo que finalmente se sentía como nuestro. En Nochebuena, la casa de Trevor cobró vida justo después de las 3 de la tarde. Los familiares comenzaron a llegar con platos cubiertos de papel de aluminio, bolsas de regalos, sillas plegables y botellas de sidra espumosa. A las 4, más de 20 personas estaban dentro o en el patio, algunos de los cuales no había visto en 3 o 4 años. Una prima a la que apenas reconocí entró con sus 2 hijos, miró a su alrededor y dijo que se sentía como caminar hacia el pasado, solo que más cálido. Mi padre llegó antes que la mayoría de ellos. Se detuvo en su camioneta y sacó una caja polvorienta que reconocí al instante. Era la misma caja de adornos antigua de nuestra infancia. Dentro estaban las decoraciones hechas a mano que habíamos hecho en la escuela primaria, ganchos de bastones de caramelo descoloridos y la frágil estrella que solía coronar el árbol en la casa de nuestros abuelos. Abrimos la caja juntos y colgamos todo cuidadosamente en el árbol de Trevor. Era la primera vez que decorábamos un árbol juntos desde que era adolescente. Una prima había traído un frasco de vidrio y una pila de pequeños trozos de papel. Lo colocó en la mesa de café con un marcador y escribió «frasco de recuerdos navideños» en una nota adhesiva. Todos los que pasaban dejaban caer un recuerdo. Rápidamente noté que ninguno de los recuerdos mencionaba a Elise. Se trataba de viajes familiares por carretera, peleas de bolas de nieve en la infancia, galletas de los abuelos y juegos de cartas hasta altas horas de la noche. Mientras estábamos poniendo la mesa, una prima que había hablado con alguien que fue a la cena de mi madre se inclinó y compartió lo que había escuchado. La asistencia había sido la mitad de lo que esperaba. Apenas habló en toda la noche. Un familiar dijo que se quedó en silencio después de ver las sillas vacías. Y Liz se había ido temprano. Aparentemente, el cambio de energía era obvio y no se quedó para el postre. Alrededor de las 6, Mark apareció. Sin anuncio, sin tocar la puerta. Entró en silencio con un pastel comprado en la tienda y miró a su alrededor como si no estuviera seguro de si lo dejarían entrar. Crucé la habitación y le di un abrazo. No dijo mucho al principio. Más tarde, en la cocina mientras ayudaba a servir bebidas, dijo que lamentaba haberse sentado en la valla durante demasiado tiempo. Admitió que no se había dado cuenta de lo profundas que eran las cosas hasta que la gente comenzó a hablar. Dijo que el silencio se había sentido más seguro hasta que dejó de hacerlo. La cena comenzó justo después de las 7. Todos se reunieron alrededor de las mesas adentro y afuera. Trevor se puso de pie antes de que comiéramos y dio un breve brindis. Dijo que nada de esto hubiera sucedido sin alguien lo suficientemente valiente como para denunciar lo que no estaba funcionando. Luego se volvió hacia mí y me agradeció por hacer eso. Nadie aplaudió. No tenían que hacerlo. El silencio dijo lo suficiente. Más tarde, uno de los primos más jóvenes preguntó por qué no estaba en la otra Navidad. Antes de que pudiera responder, alguien más lo hizo. Dijeron, porque aquí es donde apareció la verdadera familia. Algunas cabezas asintieron. Nadie agregó nada más. Después de la cena, hubo juegos de cartas, música navideña antigua y pastel sobrante comido directamente de las bandejas. Un primo comenzó una batalla de baile con 2 de los niños. Otro encendió velas a lo largo del camino afuera. Algunas personas se pararon cerca de la fogata, pasando tazas de chocolate caliente. En un momento dado, mi padre me apartó. Nos paramos en la cocina de Trevor, lejos del ruido. Dijo que lo que hizo podría costarle su matrimonio, pero me dijo que nunca había estado más orgulloso.
Dijo que finalmente vio cuánto tiempo había estado cargando cosas en silencio y deseó haber intervenido antes. No dije mucho. No necesitaba hacerlo. A medida que avanzaba la noche, la gente comenzó a irse en oleadas. Los abrazos fueron más largos de lo habitual. Se hicieron planes para reunirse nuevamente en la primavera. Antes de acostarme, recogí el frasco de recuerdos, lo puse en la encimera y hojeé algunas de las notas. Una decía: esta es la primera Navidad en la que no sentí que tenía que fingir. Otra simplemente decía: gracias. Justo después de la medianoche, mi teléfono vibró. Un último mensaje de mi madre. Decía: no esperes ser bienvenido cuando ella te deje como lo hicieron los demás. Eso fue todo. No lo guardé. No respondí. Borré el mensaje y bloqueé su número. No quedaba nada por lo que luchar en esa dirección. Ya había llorado la versión de ella que solía esperar que eligiera de manera diferente. Esa noche, me quedé dormido en el sofá de Trevor con una manta sobre mí y el sonido de alguien que todavía se reía suavemente en el patio. No estaba pensando en lo que había perdido, solo en lo que finalmente habíamos hecho realidad, una familia que apareció, no por obligación, sino porque querían. Unos días después de Navidad, recibí una llamada de un primo del lado de mi padre que no había ido a ninguna de las reuniones. Me dijo que había estado escuchando diferentes historias de diferentes personas y quería saber qué había pasado realmente. Dijo que mi madre ahora le estaba diciendo a todos que yo había dividido a la familia a propósito y que estaba envenenando a la generación más joven en su contra. Según él, ella lo hacía sonar como si yo hubiera organizado alguna campaña elaborada solo para avergonzarla. No respondí a la acusación. Solo le dije lo mismo que a todos los demás: lo que sucedió no fue un malentendido, fue una elección que hice después de años de ser expulsado silenciosamente. Más tarde ese día, mi padre llamó. Dijo que las cosas en casa estaban tensas. Mi madre apenas le había hablado desde Navidad. Las comidas eran silenciosas. Se movía por la casa como una sombra. Cuando trató de hablar con ella al respecto, se alejó. Luego, un amigo de la familia, alguien que todavía se mantenía en contacto con ambos lados, me envió una breve actualización. Aparentemente, Elise le había dicho a mi madre que no asistiría a ningún evento futuro a menos que fuera tratada con el mismo respeto que antes. Las palabras exactas fueron que no quería estar en ningún lugar donde no fuera valorada como solía serlo. Al mismo tiempo, mi tía, la que había sido franca desde el principio, me volvió a llamar. Estaba furiosa. Mi madre había comenzado a decirle a la gente que mi tía había saboteado a la familia y había manipulado a todos para que se volvieran en su contra. Esa llamada se convirtió en una breve sesión de estrategia. Mi tía dijo que no iba a retroceder y me dijo que redoblaría la apuesta organizando viajes para aquellos que no pudieran asistir al brunch de Año Nuevo que Trevor estaba planeando. Mientras tanto, un primo me envió una captura de pantalla del chat grupal privado de mi hermana. Ella le estaba diciendo a la gente que yo estaba celoso de Elise y obsesionado con arrastrar su nombre por el barro. Incluso había afirmado que lo estaba haciendo para sentirme importante. Reenvié el mensaje a mi padre. Una hora más tarde, volvió a llamar y dijo que había terminado. Me dijo que se iba a mudar temporalmente, dijo que necesitaba espacio para despejar su cabeza y no quería vivir en una casa que fingía que todo estaba bien. No pidió consejo. Simplemente lo dijo como una decisión que ya había tomado. El día de Año Nuevo, Trevor organizó un brunch para todos los que vinieron a nuestra reunión de Navidad. No fue una gran producción, solo buena comida, música y las mismas personas que habían elegido aparecer antes. Alguien trajo bollos caseros. Otro trajo una bandeja de bagels y fruta. Los niños jugaban en el césped mientras algunos de nosotros nos sentábamos alrededor de una fogata bebiendo café en tazas desparejadas. La conversación fue honesta. Algunos primos se sinceraron sobre años de sentirse desplazados. Uno dijo que siempre había notado cómo mi madre parecía favorecer a ciertas personas y cómo Elise se había convertido lentamente en una especie de símbolo, no una persona, solo alguien que mi madre podía presentar como una insignia de éxito familiar. Otro familiar dijo que siempre se sentía como si Elise fuera la cara segura de la familia y cualquiera que causara olas, incluso en silencio, era empujado más lejos. Mark también vino. Entró sin que nadie lo anunciara, se mantuvo en silencio durante la mayor parte de la mañana, luego encontró un lugar a mi lado.
Me agradeció nuevamente por no cerrarle la puerta en la cara y dijo que estaba tratando de desaprender los hábitos en los que fuimos criados. Le dije que apreciaba el esfuerzo, pero que no iba a reconstruir ninguna relación que todavía dejara espacio para el mismo comportamiento antiguo. Si quería algo real, tenía que comenzar con la honestidad y no solo con las disculpas. Unos días después del brunch, recibí una invitación impresa por correo. Sin remite, pero sabía exactamente de dónde venía. Era una tarjeta formal etiquetada como cena de reconstrucción organizada en la casa de mi madre. La nota en el interior decía que Elise no asistiría. El mensaje hablaba de seguir adelante y dejar ir el pasado, pero no mencionaba nada de lo que realmente había sucedido. Sin reconocimiento de la exclusión, sin reconocimiento de las razones reales de la división, solo una capa suave de palabras que cubrían todo. No fue enviado directamente por ella. Me lo habían pasado a través de un viejo conocido de la familia. Envié un mensaje de vuelta de la misma manera que llegó. Dije que no estaba interesado en ninguna versión de curación que requiriera fingir que no había pasado nada. Si la verdad todavía estaba fuera de los límites, entonces no iba a ir. Y ese fue el final de esa invitación. Justo después de Año Nuevo, mi padre empacó algunas maletas y salió de la casa. Se mudó a la habitación de invitados de un primo al otro lado de la ciudad. Dijo que había terminado de vivir bajo la presión silenciosa y los juegos emocionales. Sin una gran confrontación, sin una despedida dramática. Simplemente se fue. Me dijo que quería espacio para respirar y pensar sin sentir que estaba caminando sobre vidrio en su propia casa. No mucho después de eso, Elise rompió oficialmente los lazos con la familia. Un amigo de la familia reenvió un mensaje que había publicado en un chat grupal privado, diciendo que estaba cansada de ser tratada como una villana y que ya no se relacionaría con nadie. Bloqueó a varios primos y abandonó el chat compartido del que había formado parte durante años. Con Elise fuera y mi padre mudado, las cosas comenzaron a cambiar rápidamente. Los familiares que se habían mantenido neutrales o en silencio comenzaron a alejarse silenciosamente de mi madre. Una tía canceló los planes que habían hecho. Un primo la eliminó de un hilo grupal de cumpleaños. No formé parte de esas conversaciones, pero seguí escuchando actualizaciones. Estaba claro que la gente finalmente estaba reaccionando, no solo a lo que sucedió, sino a cómo se negaba a abordarlo. Varios primos crearon un chat grupal privado sin mi madre ni mi hermana. Lo llamaron Planificación Familiar Real. Estaba destinado a coordinar futuras reuniones, Pascua, cumpleaños, reuniones de fin de semana, sin el estrés de filtrar todo a través de la antigua jerarquía. Uno de ellos me agregó y dijo que habían querido hacer esto durante años, pero no creían que se les permitiera. Esa misma semana, mi hermana intentó comunicarse con Trevor. Le envió un mensaje 2 veces preguntándole si podía hablar conmigo en su nombre. Trevor la bloqueó. Me dijo más tarde que no iba a ser intermediario para nadie, que solo quisiera una resolución cuando comenzaran a perder el control. Luego salió la noticia de que mi madre estaba planeando una cena en febrero. Lo llamó un evento de nuevo comienzo. Se enviaron invitaciones a familiares selectos. No se mencionó de qué se trataba, solo una nota sobre la unidad y la familia. La noticia se extendió rápidamente, pero las respuestas fueron mayormente silencio. Algunas personas me enviaron un mensaje para decirme que no iban. Un primo escribió: si quiere un nuevo comienzo, puede comenzar admitiendo lo que hizo. Ninguno de nosotros fue, no porque estuviéramos boicoteando, sino porque estaba claro que el propósito no era la reconciliación. Se trataba de recuperar el control. Reconstruir sobre la misma base rota no era algo que nadie estuviera dispuesto a hacer ya. Un primo de fuera del estado me llamó más tarde esa semana. No habíamos hablado en más de un año. Dijo que siempre se había sentido un extraño al crecer, como si hubiera círculos internos en la familia en los que nunca encajó del todo. Pero después de escuchar todo y ver cómo manejamos la Navidad, dijo que finalmente sintió que había espacio para personas como él. Me agradeció por no dejar que las cosas se quedaran en silencio. Esa llamada me dio una idea. Comencé a juntar fotos de la Navidad alternativa y el brunch de Año Nuevo. Revisé el carrete de la cámara, tomé capturas de pantalla de álbumes compartidos y pedí copias de las mejores. Compré algunos álbumes de fotos en blanco y pasé un fin de semana armando una colección: risas en la cocina, primos jugando, personas reunidas alrededor de las mesas y nadie mirando por encima del hombro.
Envié una copia por correo a cada persona que vino a cualquiera de las reuniones. Dentro de la portada, escribí una oración: así es como se ve la familia cuando nadie está actuando. Una semana después, alguien me dijo que mi madre había visto el álbum. No estaba etiquetada en nada, pero la noticia siempre encuentra una manera. Aparentemente, estaba furiosa, llamó al álbum vengativo y mezquino. Eso fue todo lo que necesitaba escuchar para saber que golpeó donde tenía que hacerlo. Mark se comunicó unos días después de eso. Dijo que había comenzado a ir a terapia, no para arreglar a nadie más, sino para comprender cómo las cosas se rompieron tanto sin que nadie se diera cuenta. Dijo que quería descubrir cómo ser su propia persona fuera de nuestro sistema familiar. Le dije que esperaba que se quedara con él. Por primera vez en años, no me preguntaba cuándo mi madre o mi hermana se comunicarían de nuevo. El silencio ya no se sentía como un castigo. Se sentía como un espacio que finalmente había hecho para mí y me había ganado. El día de San Valentín llegó y se fue sin una palabra de mi madre o mi hermana. Sin mensajes, sin gestos, ni siquiera un meme reenviado como solían enviar por costumbre. El silencio ya no era agudo. Era rutina esperada. Habían tomado su decisión, y por una vez, se mantuvo constante. Entonces mi padre llamó. Su voz era firme de una manera que no había escuchado en años. Me dijo que había solicitado la separación legal. No planeaba regresar. Dijo que no podía vivir en un lugar construido alrededor de la culpa, la actuación y el manejo de la imagen. Le dije que apreciaba la actualización y que estaba ahí para él, pero también dejé claro que no sería un intermediario. Si necesitaba ayuda, estaba aquí. Si necesitaba que alguien mediara o transmitiera mensajes, no lo haría. Unos días después, Trevor llamó con una idea. Dijo que la reunión de Navidad había sido más que una simple cena. Fue un punto de inflexión. Sugirió que lo construyéramos, un retiro de verano, algo casual pero intencional, solo un fin de semana en una cabaña alquilada o una casa junto al lago con el mismo grupo que se reunió en Navidad. Ambos estuvimos de acuerdo, solo aquellos que respetaran los límites y ayudaran a sanar serían bienvenidos, nadie que causara drama, nadie que exigiera ser el centro. Comenzamos a buscar lugares de inmediato. Un primo encontró un lugar a las afueras de Eugene con suficiente espacio para todos nosotros. Elegimos un fin de semana a principios de julio y enviamos invitaciones silenciosas. Todos los que contactamos respondieron con el mismo tono, pacífico, agradecido, listo para aparecer de nuevo. Mientras planeábamos, recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en mucho tiempo, una ex de antes de Elise. Ella había escuchado fragmentos a través de amigos en común y se comunicó para decir que estaba orgullosa de que me hubiera mantenido firme. Nos reunimos para tomar un café más tarde esa semana. No fue romántico, solo familiar. Hablamos de viejos recuerdos, trabajos actuales y cuánto cambian las personas sin darse cuenta. Sin presión, sin equipaje, solo una conversación genuina y fácil. Alrededor de la misma época, Mark llamó. Finalmente había tenido una conversación directa con nuestra madre. Le dijo que iba a tener poco contacto. Dijo que estaba cansado de que le dijeran que eligiera la comodidad por encima de la honestidad. Me dijo que ella no discutió, simplemente se quedó en silencio. Dijo que no esperaba que nada cambiara de inmediato, pero que ya no quería ser cómplice. Luego recibí una carta por correo. Era de mi tía, la que originalmente había defendido a Elise. Ella había mantenido su distancia desde que todo se desmoronó, pero la carta era diferente. Era larga, escrita a mano y llena de cosas que no esperaba escuchar. Admitió que había apoyado la versión equivocada de la familia durante mucho tiempo. Dijo que solía creer que la paz significaba silencio, y que ahora veía el silencio por lo que era, cumplimiento. Le escribí de vuelta. Le dije que aceptaba la disculpa, pero tenía una condición: si algo así volvía a suceder, no podía quedarse callada, no por el bien de las apariencias, no por la comodidad de nadie. Ella me escribió una vez más y estuvo de acuerdo. Un primo de fuera de la ciudad vino de visita la semana siguiente. Se quedó en mi casa por una noche y ayudó a preparar algunas cosas para el retiro. En un momento dado, hizo una pausa y dijo en voz baja: gracias por abrir la puerta, amigo. Ni siquiera me di cuenta de lo excluido que había estado hasta que alguien la abrió. Eso se quedó conmigo más de lo que esperaba.
Cuando finalmente llegó el retiro de verano, fue todo lo que los viejos eventos familiares no eran, sin sonrisas forzadas, sin vigilar lo que decías, solo gente cocinando junta, nadando en el lago, tocando música y sentándose alrededor de la fogata sin tratar de superarse unos a otros. Una noche, hicimos una cena grupal con pasta casera, y todos compartieron algo por lo que estaban agradecidos. Nadie sacó a relucir el pasado, no porque no importara, sino porque ya no era dueño de la habitación. En la última noche, me senté junto a la hoguera observando a algunos de los primos más jóvenes asar malvaviscos y reírse de un chiste malo que uno de ellos había contado. No había actuación, no había preocupación por decir algo incorrecto. Todos estaban allí, presentes. Más tarde esa noche en mi cabaña, me escribí una carta que no debía ser enviada por correo ni enmarcada, solo una nota. Me agradecí por elegir la paz por encima del permiso, por alejarme cuando las reglas dejaron de tener sentido, por no esperar a que alguien más dijera que estaba bien querer algo diferente. No hubo un final dramático, ni una confrontación final, ni un abrazo de reunión, solo esto, una familia que se hizo más pequeña pero que finalmente se hizo real.